Bueno, un profeta todos lo somos, vamos a recordarlo. Desde el día del bautismo recibimos el mismo espíritu que recibieron los profetas. Y lo hemos dicho tantísimas veces. Un profeta fundamentalmente hace dos cosas. Anuncia, profeta quiere decir el que lleva la voz de Dios. El profeta no anuncia lo que se le da la gana, lo que el mundo quiere escuchar, lo que le resulta simpático al auditorio. No. Si es profeta, y para eso recibió el Espíritu de Dios, es para que sea fiel en el anuncio de lo que Dios le dice que diga, pero también en el anuncio de lo que Dios le pide que haga. Decíamos entonces, un profeta anuncia y también denuncia. Dice, el camino es por acá, este es el camino del bien, pero también señala el camino del mal. Esto no está bien. Bueno, pues bien también, un profeta es aquel que señala en este sentido los caminos que conducen a Dios. Y decíamos recién, esto el profeta lo hace con sus palabras, pero también con su vida, con sus gestos. Estamos leyendo al profeta Ezequiel. Decíamos que Ezequiel es un profeta muy imaginativo, que hay toda una simbología en cada uno de estos relatos extensos. Yo me detengo hoy sencillamente con esto que el mismo Dios le pide o le dice al profeta, porque en definitiva nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. Hago de ti, le dice Dios a Ezequiel, hago de ti una señal para mi pueblo. O sea, yo voy a hablar por tu intermedio y vos con lo que hagas, el relato nos dice que tuvo que hacer un agujero, un boquete en el muro de la ciudad, era un signo, no importa, pero yo me detengo en esto. Hago de ti una señal para mi pueblo. Hoy, vos y yo, con la gente que nos encontremos, en cómo cuidemos nuestras palabras, nuestra imaginación, nuestras miradas, en lo que digamos y en lo que hagamos, vamos a ser un signo, una señal de Dios para quienes nos rodean. Y dado que el mundo está ávido de encontrarse con Dios, no puedo ser una barata señal, un signo débil. Por eso es muy importante la responsabilidad, el saber qué es lo que Dios espera de mí, que sea un signo. Yo hago punta. Esto es muy lindo. Esto es verdaderamente ejercer de profetas, que es lo que somos. En el Evangelio nos encontramos a Jesús, que en este capítulo 18 de Mateo empieza como a dar pautas para lo que es la vida en comunidad. Recordábamos estos días, la corrección fraterna. Hoy aparece un gran tema, que es como medular en la Sagrada Escritura, pero también en el anuncio de la buena noticia, que es el tema del perdón. Ahí se acerca Pedro con un gran espíritu, porque ya lo que estaba proponiendo era mucho. Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar al hermano que me ofende? Y dice, ¿hasta 7 veces? No dice, ¿cuántas veces? Dice, hasta 7 veces. Ya era generosa la propuesta. Y Jesús lo desconcierta a él y a nosotros. No es un número, es siempre. Acá uno se queda como desconcertado. Pero Señor, si me han herido, me han lastimado, si la persona que además me ofende reiteradamente lo va a seguir haciendo, siempre. Claro, acá uno se sitúa y dice, pero ¿esto es posible? Bueno, entonces empieza la razonabilidad también de nuestra fe. Dado que Dios es Padre, me dio la vida, me sostiene en la existencia, me muestra el camino, que se entrega por mí para hacer del perdón una realidad, absolutamente, no solamente posible, sino que es el único camino. Quien no está dispuesto a perdonar, lleva, dice el Papa, una vida estéril e infecunda. El Papa Francisco ha escrito un texto muy lindo, se los recomiendo, El rostro de la misericordia, en el año 2015. Es un texto precioso para meditar en el mar de la misericordia. Y nos dice, bueno, que
el Padre, Dios, es rico en misericordia, como lo dice San Pablo en la carta a los Efesios, y que Jesús es el rostro de la misericordia de Dios, y que se trata de brindar misericordia, porque la misericordia, que es algo como concepto, lo entiendo, mucho más grande que el perdón, pero en el fondo es como el gran marco. La misericordia, vivir misericordiosamente, lo va a decir el mismo Señor en Mateo 5. Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Entonces, se trata de vivir misericordiosamente. Es el que tiene el corazón de pobre, que se sabe necesitado. Por eso esto tan importante, ¿no es cierto?, que lo pone Jesús en la parábola. Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero? Porque, ¿dónde empieza la historia? En el perdón que Dios me ofrece. Yo soy el primer pecador. Pecador, perdonado, reconciliado. Si acepto y recibo este perdón misericordioso de Dios, porque entonces, solo entonces, haciendo experiencia de ese amor misericordioso de Dios, es que yo voy a poder perdonar a los demás. La historia del perdón no empieza y termina en mí. A mí el perdón de Dios me atraviesa y por eso puede llegar al otro. Porque si yo me planto frente a la persona que me ha ofendido reiteradamente y mucho, digo, no te mereces el perdón. Y el perdón no es un tema de merecimiento. Me dijiste 1000 veces que vas a cambiar y no cambiaste. No es, el perdón es un acto no condicionado, es un acto gratuito. Es un gesto, además, que cuando se da el perdón es un gesto humilde que no humilla. El perdón es más un estilo de vida, quiero decir, que además un acto aislado. El perdón es un modo de vivir, es un modo de situarnos frente a los demás, porque si yo me sé pecador, que fallo, que meto la pata, que me confundo, que se me endurece el corazón, pero me encuentro con el amor misericordioso de Dios, estas palabras son dichas para mí, pero ¿acaso no te perdoné? ¿Por qué no hiciste lo mismo con los demás? Sé también que el perdón parte de una decisión. El perdón no es una cuestión de lógicas, porque cuando entramos en el plano de las lógicas, de los merecimientos, de las exigencias, eso no es perdón. Eso es otra cosa, pero no es perdón. Entonces, el perdón es aquello que busca la comunión. Por eso se habla de el perdón como reconciliación. Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro: perdona, Señor, nuestras ofensas. Ojo, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces yo no puedo vivir campante por la vida con el corazón petrificado porque me han lastimado, me han herido, esto y aquello, y no quiero, o bajo la excusa no puedo, sí puedo, y a veces no quiero, pero tengo que identificar esto. Y quiero decir entonces que el perdón, que no es algo fácil, que no es algo cómodo, no es un camino más. El perdón es el camino para ir al cielo, no hay otro. Y además es camino y fuente de felicidad. Si yo no me perdono, es decir, si yo no acepto el perdón de Dios, difícilmente pueda perdonar a los demás. Por eso digo, la historia no empieza entre mi persona y de aquel que me ofendió, sino en esta persona que yo mismo, que soy un pecador y que acudo tantas veces a Dios, porque sé que la misericordia de Dios es inagotable y siempre será mayor que todos nuestros pecados, haya hecho lo que haya hecho. Y si yo me dejo perdonar, ahí empiezo a dejarme habitar por la gracia de Dios. Matrimonios que no se perdonan, hermanos que no se perdonan, familias que no se perdonan, comunidades que no se perdonan. Y así andamos por el mundo, fracturado, destruido. O sea, es una contradicción. Hablar de amor es hablar de perdón. Y podemos perdonar más cuando nos sentimos más perdonados por Dios. Él es la fuente del perdón.